Bien, decía que el estudio técnico tiene un propósito determinado y es identificar los componentes del estudio. En el estudio técnico hay unos componentes y son necesarios que sean identificados por proyectistas, ¿verdad? Identificados por un proyectista. El que formula un proyecto, la persona que tiene la idea de, de generar un proyecto, de establecer un proyecto, llevar a cabo un proyecto, como lo vimos el sábado pasado, en primera instancia, en ese proyecto tiene que hacer el estudio de mercado, que ya lo hemos hablado, y en segunda instancia, y con gran rigurosidad de importancia, el estudio técnico, ¿verdad? Puesto que el estudio técnico tiene, como ya lo hemos dicho, algunos componentes necesarios y de vital importancia para la ejecución de un proyecto. Una vez que se ha realizado el estudio de mercado, se aborda el estudio técnico. Y este estudio técnico también tiene un nombre. Se llama ingeniería del proyecto. Esto, entonces, cuando ustedes escuchen estudio técnico e ingeniería del proyecto, es exactamente la misma etapa o el mismo análisis. Esta ingeniería de proyecto comprende, entre otros, ciertos elementos relacionados con la producción de bienes o servicios. Producir un bien o un servicio determinado, es necesario que se tengan en cuenta los elementos del estudio del proyecto. Ahora, de igual forma, producir un servicio, un bien o un servicio a manera de producto, de igual forma, ambos son necesarios. Y pasa a su vez por un proceso de producción. Ese proceso de producción, ¿verdad? De producción del bien o servicio, sin duda alguna, fortalecen la formulación del proyecto. Entonces, la ingeniería del proyecto, ¿verdad? La ingeniería del proyecto eh, van a ayudar a fortalecer el proceso, el proyecto de investigación, teniendo en cuenta que los elementos a analizar, a interpretar, a estudiar, son muy técnicos, ¿ya? Y es lo que van a dar origen al producto, pero siempre se está buscando, recuerden algo, siempre se busca que el proyecto, ¿verdad? Que el producto o el bien sea un producto de buena calidad, sea eficiente, eficaz y que tenga y por esos elementos se le que el producto podría tomar posicionamiento en el mercado. En el día de hoy vamos a hacer el estudio, el análisis de ese estudio técnico, el concepto, su importancia, el alcance, sus componentes, ¿verdad? Y posteriormente vamos a analizar sus elementos uno por uno, ¿verdad? Uno por uno de sus elementos. Vamos a mostrar un ejemplo, vamos a mostrar un video y posteriormente al final estaríamos hablando de que estaríamos hablando de la actividad que tenemos que corresponde para esta, para esta sesión. Bien,
Ok, permítanme compartir. ¿Hasta qué hora va nuestra clase? Perdóname. A ver, ¿hasta qué hora va nuestra clase? 4:40, Cuatro y profe. media. Ah, eso, 4:30, profe. 4:30. Bien. Ok, muy bien. Bien. Ok, bien, bien. Bien. Permítame, bueno, vamos a iniciar porque es bastante lo que tenemos que estudiar. Bien. Bien. El análisis, el estudio técnico, también llamado ingeniería del proyecto, ya lo hemos dicho, eh, presenta al menos 10 elementos, ¿ya? 10 elementos. Primeramente, la definición del producto, ya posteriormente lo vamos a analizar todo. Definición del producto, proceso de producción, selección de la maquinaria y del equipo, capacidad de la planta, programación de producción, requerimientos de insumos, servicios y mano de obra, características físicas del proyecto y el plan de implementación. Bien, primero, la definición del producto. A ver, teniendo en cuenta la ingeniería del proyecto, eh, mediante un estudio, el objetivo de esta ingeniería del proyecto podría ser determinar la función productiva óptima para la utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles. En un proyecto se puede realizar, se puede ejecutar, se puede llevar a cabo desde eh, de, eh, de muchas formas. Sin embargo, los proyectos buscan o siempre, obviamente, eh, la planeación de un proyecto, ¿verdad? La planeación de un proyecto busca la desimprovisación, no elaborar el proyecto de manera improvisada. Ahora, cuando se estructuran los diferentes elementos de un proyecto, la ingeniería del proyecto busca determinar la función productiva óptima. ¿Por qué? La función productiva de un proyecto es, como lo decía, se puede hacer un proyecto, se puede llevar a cabo, un producto, un servicio se puede llevar a cabo desde muchas formas. Más sin embargo, la ingeniería de proyecto trata al de producir ese bien o servicio de manera óptima. Cuando estamos hablando de óptima, hacemos referencia a la optimización de los recursos. Y optimizar recursos significa producir en tiempo determinado bajo los recursos necesarios. Y cuando hablamos de recursos necesarios, estamos hablando de la eficiencia y la eficacia, ¿verdad? La eficiencia y la eficacia de los recursos disponibles para la producción del bien o servicio. Ahora, al hablar de recursos, estamos hablando al menos en un proyecto de tres tipos tres tipos de recursos: el recurso humano, el recurso humano, recurso financiero y el recurso técnico y tecnológico. Con esos tres recursos, usted puede estructurar un proyecto y lo puede llevar a cabo. Entonces, teniendo en cuenta la eficiencia y la eficacia, y vamos a estudiar esos dos conceptos, teniendo en cuenta la eficiencia y la eficacia,
¿verdad? De los recursos, ya sea financiero, ya sea técnico, tecnológico y humano. Entonces, podemos pensar de que podría existir o existe la posibilidad de que haya una producción óptima. Pero antes de eso, voy a preguntar a la audiencia qué sería qué serían los conceptos de eficiencia y eficacia. A ver, ¿a qué le llamamos eficiencia y eficacia? A ver, sería eficiencia y eficacia? ¿A qué le llamamos eficiencia y eficacia? A ver, ¿quién me dice algo que tengan idea por lo menos de lo que es eficiencia y eficacia? Profe Camilo Morales, tengo entendido que una habla de reducción en tiempos y, y la otra en optimización de recursos. Eficiente es que cumple a cabalidad con lo que se le exige, y eficaz, eficiencia estoy hablando, y eficacia sí es la tema de optimización de los recursos, que hacemos los procesos con los recursos limitadamente necesarios. O no sé si la estoy confundiendo. No, está bien, está bien. De todas maneras, si se sabe o no se sabe, ese no es el punto. El punto es que lo traigamos a colación y que lo esclarezcamos. Está bien, está bien. A ver, ten la idea ahí. Ten la idea. O alguien más que me hable de la eficiencia y la eficacia. A ver. ¿Alguien más que me hable de la eficiencia y la eficacia? Profesor, bueno, para mí la eficiencia podría ser como es la capacidad que tenemos para realizar determinada labor, ¿cierto? Pero la eficiencia es la que nos muestra la cantidad de recursos, o es utilizar los mínimos recursos para poder hacer esa labor, ¿sí? Bueno, muy bien. ¿Qué más? Muy bien. A ver, Profe, eficaz dígame. es cuando se espera que es el efecto de la función que estamos haciendo, que esperamos que todo salga excelente. Y la eficiencia es la capacidad para nosotros cumplir la función. Bueno, fíjate. Bien, bien. ¿Qué más? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más encontramos? A ver. ¿Qué más? A ver. A ver, ¿qué más? Bueno, es bueno que tengamos en claro esos conceptos de eficiencia y eficacia. A ver, siga. ¿Quién más? Profe, bueno, con Diana Benítez. La Sí. eficacia es como el objetivo o la meta a desarrollar, y la eficiencia es los recursos, ya sean físicos, tecnológicos, que utilizamos para llegar a ese objetivo. Ok. Bueno, fíjense una cosa. Bien. Ok. ¿Hay alguien más que nos hable de los temas de la eficiencia? A ver, Julio. Profe, para mí la eficiencia es cuando un producto cumple con todas las especificaciones que tenemos, pues lo que esperamos tener de un producto, ¿no? O un servicio. Y pues la eficacia es como ese objetivo o ese plan perfecto que llamaríamos en una empresa para que esto se haga como realidad. Para mí es eso. No sé si... Bien. Ok, fíjense una cosita. Hay unos que apuntan, otros son certeros, otros la mezclan, en fin.
Y bueno, eso está bien, eso no hay problema. Bien. Entonces, la eficiencia y la eficacia. ¿Qué es eficiencia? ¿Qué es eficacia? ¿Y cuándo somos eficientes o eficaces? Gran pregunta, ¿no? Entonces, en primera instancia, la eficiencia, ¿verdad? La eficiencia hace referencia a la utilización o empleo de un número menor, ojo, de recursos, ¿verdad? Número menor de los recursos. Eso es eficiencia. Por ejemplo, ¿verdad? Tengo presupuestado elaborar 10.000 unidades, ¿sí? Tengo presupuestado elaborar 10.000 unidades. 10.000 unidades con 10.000 pesos. O sea, 10.000 unidades, 10.000 pesos. ¿Cierto? Cuando el proceso es el proceso de elaboración, de construcción de esas 10.000 unidades con 10.000 pesos, ¿verdad? Cuando yo construyo las 10.000 unidades, no con 10.000 pesos, sino con 9.999, ahí estoy siendo, ¿qué? Eficiente. ¿Me copiaron? Sí. ¿Me hice entender? ¿Me hice entender? Sí, profe. Bien. Bien. Ok. Eso es eficiencia, ¿verdad? Eficiencia. Sí, profesor, sí, sí. Tienes un número determinado de unidades y una cantidad de dinero, de recursos disponibles para la elaboración de esas unidades, pero cuando tú disminuyes los recursos, utilizas menos recursos de lo presupuestado, eres eficiente. ¿Cierto? La eficacia, ¿verdad? Eficiente, eficacia hace referencia a la consecución de un objetivo o una meta, ¿verdad? De manera satisfactoria, aunque en el proceso no se hayan utilizado los recursos. Bien, entonces, ¿cuándo eres eficiente y cuándo eres eficaz? Los términos de eficiencia y eficacia se utilizan, ¿verdad? Por ejemplo, en tiempo, ¿verdad? En tiempo, en recursos humanos, recursos técnicos, tecnológicos, máquinas, herramientas y recursos financieros. Entonces, la eficacia, tú eres eficaz cuando alcanzas el objetivo, cuando alcanzas la meta de manera satisfactoria. Por ejemplo, cuando 10.000 unidades con 10.000 pesos, te gastaste 10 y elaboraste 10.000 unidades, te gastaste 10.000 pesos, eres eficaz. Eres eficaz. Pero cuando tú te gastas menos, eres eficiente. ¿Me hago entender? Ahora, en términos de tiempo, a un empleado es eficaz cuando hace su trabajo en las 8 horas, alcanza el objetivo, la meta. En 8 horas trabaja y consigue lo que tiene que alcanzar o conseguir o alcanza lo que tiene que alcanzar, ¿verdad? Pero un empleado es eficiente cuando alcanza el objetivo en sus 8 horas y le queda tiempo. ¿Me hago entender? Ahora, un empleado es eficiente cuando se considera colaborador, que le toca quedarse después de sus 8 horas un poquito más. Por esto son empleados eficientes. Entonces, los dos términos en un proyecto, ¿verdad? En un proyecto hay que ser eficaz
y eficiente. Obviamente que hay unos límites para los dos elementos, para los dos procesos. ¿Ok? Entonces, para que haya una optimización optimización de los recursos dentro del proceso de producción, es necesario que esa producción sea eficiente y eficaz, ¿verdad? Entonces, cuando el proceso productivo es eficiente y eficaz, proceso productivo eficiente y eficaz, ¿qué sucede? Que hay un proceso de producción óptimo, ¿verdad? Y recae sobre la producción de ese bien o ese servicio deseado. Preguntas, dudas e inquietudes. A ver, ¿alguna pregunta, una duda, una inquietud? Un aporte. A ver. No, profe, por mi parte quedó claro, profe. Bueno, muy bien. Entonces, el concepto de eficiencia y eficacia está claro, ¿verdad? Bien. Para determinar la función productiva óptima, deben analizarse las distintas alternativas y las condiciones, ¿cierto? En que se pueden combinar diferentes factores productivos, factores de la producción. Ahora, participar de manera peculiar se deriva el estudio de ingeniería, este estudio técnico. Se buscan las necesidades, los equipos, la maquinaria, ¿verdad? Esos elementos necesarios para la producción. Se debe hacer un análisis característico de las diferentes especificaciones técnicas de la maquinaria para poder determinar las adquisiciones de esa maquinaria para producir el bien y el servicio. Entonces, el estudio técnico es concienzudo, claro, dinámico, no es estático, es progresivo. Bien, el estudio del proyecto es necesario tener en cuenta los requerimientos de personal dentro del plan de adquisición del recurso humano, ¿verdad? Es necesario tener en cuenta la movilidad, es necesario tener en cuenta los retos de aquellos elementos de mercadería, los productos, los insumos, materia prima, que pueden ser definidos como necesidades de espacios, de áreas en las obras físicas. Una cosa que es de suma importancia es dónde, o sea, el lugar donde tú vas a desarrollar tus actividades. El lugar donde tú vas a desarrollar tus actividades es de suma importancia. Ahí entra a jugar parte fundamental el estudio técnico, ¿verdad? Bien, por ejemplo, mirar el área, el espacio, la bodega, ya sea la bodega, la oficina, ya sea en la casa, el lugar donde está ubicado, el espacio que tiene, las áreas deben ser muy bien distribuidas para que sirvan como depósito de materias primas y pueda ser elaborado el producto o el servicio de una manera que no haya incomodidades, por decirlo así. Los almacenes para materiales y los espacios requeridos dentro del área de producción deben ser bien calculados. Está dentro del estudio técnico. Ahora, este cálculo de que se habla aquí de los espacios, por eso se habla de los espacios, por eso se habla de la ingeniería del proyecto. El cálculo es fundamental porque recuerden que, por ejemplo, hoy en día no se trabaja en serie, producción en serie. Hoy en día se produce ese bien o servicio de acuerdo a la necesidad del cliente.
Cuando tenemos un cliente cautivo y él nos pide, obviamente hay que satisfacer esa necesidad y esa necesidad está de acuerdo, debe estar de acuerdo con la capacidad productiva de la organización. A ver, entonces, podemos definir desde ese punto de vista, podemos definir lo que es un producto. A ver, necesito que alguien me lea, por favor, alguien me lea lo que estamos viendo. ¿Sí se ve? A ver. Sí, señor. Bueno, a ver, entonces, léame esos 4 elementos que están, que se ven ahí, que me ayuda a definir, a tener en cuenta el aspecto de la definición del producto. A ver, ¿quién me lee? Para que me colabore en leer. ¿Yo, profe? Adelante. Listo. Definición del producto. El producto deberá definirse desde el punto de vista de cómo se le conoce y comercializa en el mercado. Deberá definirse en función a especificaciones técnicas, normas técnicas nacionales, internacionales y propias. Deberá indicarse tolerancias de fabricación referidas a las especificaciones de manufactura. Las características propias del producto deberán inscribirse en la entidad competente, patentes y marcas, protección industrial. Bueno, muy bien. Explícame tú mismo lo que acabas de leer, a ver, con tus propias palabras. ¿Qué dices tú? A ver. Lo que entiendo es que mediante esta definición del producto, donde están las características del producto o servicio que se va a ofertar, y que además de eso, a pesar de que pues, se tenga la idea o el producto, debe inscribir las características de este producto en las entidades competentes pues, para que pueda distribuirlo libremente. Muy bien. ¿Qué más le puedes agregar? A ver, ¿alguien más le puede agregar? Gracias. Muy bien, muy bueno. A ver, interprétenme lo que está en la imagen, en la diapositiva. A ver, ¿alguien más le puede agregar algo? A ver, Profesor, bueno, yo quiero aportar. Cuando adelante. en esta definición que dice que el producto debe definirse desde el punto de vista de cómo se le conoce y comercializa en el mercado. Para mí eso podría ser como darle el nombre al producto, ¿cierto? En la otra parte Sí. que dice, deberá definirse en función a especificaciones técnicas, norma técnica nacional, internacional y propia. Pues el producto que usted elabore debe tener una normatividad de cómo se hace, ¿sí me entiende? Y eso lo rigen unas normas, ya sean nacionales o internacionales. Para cada producto puede existir una u otra forma legal de estar en el mercado, ¿sí? En cuanto a, debería indicarse tolerancia de fabricación referidas a especificaciones de manufactura, pues ese es como cuando nosotros hacemos un producto y damos las especificaciones de qué contiene determinado producto, ¿sí? Y las características propias del producto deberán inscribirse en la entidad competente. Cuando usted tiene un producto y lo quiere enviar al mercado, pues usted tiene que patentarlo, por lo menos tener un registro que diga que ese producto lo elabora usted, y pues yo puedo entender eso del producto, ¿sí? Muy bien. Excelente, excelente. Muy bien. Fíjate una cosa. A ver, por ejemplo, miren, ¿para qué es esto? Por ejemplo, cuando yo voy a lanzar un producto al mercado, ¿verdad? Ya el producto no va a ser, no va a ser lanzado desde una óptica huérfano, sino que trae, es necesario llevarlo al mercado, ¿verdad? De acuerdo a un producto que ya se conozca. Porque si usted lanza un nuevo producto, o sea, el lanzamiento de un producto al mercado no es barato, no es económico, es costoso, ¿cierto?
Y una de las formas de abaratar los costos es haciéndolo parecido a uno que ya existe. Entonces, por eso se dice, el producto deberá definirse desde el punto de vista como se le conoce en el mercado. Aunque usted vaya a lanzar un producto nuevo al mercado, debe tener unas especificaciones técnicas, debe tener unos elementos parecidos a uno que ya existe, aunque sea completamente diferente en su función. ¿Por qué? Porque es necesario que la gente se familiarice con el producto desde antes que salga. Obviamente que las cuestiones de las marcas, las patentes y ese tipo de cosas son necesarias. ¿Por qué? Y he avalado el producto por el producto o el bien, ese servicio, esté avalado por las normas técnicas nacionales e internacionales que le van a permitir a usted darle un grado de confiabilidad, ofrecerle un grado de confiabilidad a los clientes porque está siendo avalado por una norma. Ok, muy bien. El proceso de producción. A ver, alguien que me lea lo que está en la plantilla y me da me puede dar regalar una interpretación de lo que lea. Adelante. A ver, el proceso de producción. A ver. A ver. A ver, ¿quién me lee lo que está en la diapositiva? ¿Aló? Bueno, profe, lo voy a leer yo. Adelante. El proceso de producción correcto se determina en función de la definición previa del producto y tecnologías existentes. Principales tipos de distribución para los procesos de producción, por procesos, por producto, por posición fija y variaciones. Muy bien. Bien, entonces fíjate una cosa. Cuando vayamos a producir un producto o un servicio, ¿verdad? Si dice de que el proceso de producción correcto, ¿por qué hace énfasis a lo correcto? Precisamente hace énfasis a lo correcto porque puede haber lo contrario. ¿Cuál es? Lo incorrecto, ¿cierto? Entonces, si hay un proceso correcto, también hay un proceso incorrecto, ¿verdad? Donde el proceso correcto te permite determinar las funciones de definición del producto bajo las tecnologías. Fíjate una cosa, hoy en día está pasando mucho con emprender un negocio por internet, ¿verdad? Hoy en día están ofreciendo cualquier cantidad de cursos por internet. Sí, eso está bien, pero la pregunta es que está bien definido el producto, ¿verdad? Hay productos que, independientemente de la pandemia y todo ese tipo de cosas que están sucediendo ahora, es eh, es necesario elaborar, definir muy bien el producto. Por ejemplo, no es lo mismo orientar un curso a través de una asignatura virtual, por ejemplo, en formulación de proyecto, que orientar un producto que sea donde, por ejemplo, en donde a ti te toque hacer las cosas, llevarlas por lo menos llevarlas a un nivel de construcción mecánica. Son dos cosas completamente distintas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de producción mecánica me refiero a la realización del producto. No es lo mismo enseñar ciertas asignaturas por internet o por las plataformas que enseñarlas de manera presencial. Obviamente, los estudiantes cuando tienen que hacer laboratorios, los laboratorios deben ser presenciales, no virtuales, porque la virtualidad hasta cierta medida eh, limita y se convierte en una limitante de producción de conocimiento. Bien,
en ese orden de ideas, hay varios tipos de distribución, ¿verdad? De los procesos de producción. Primero, usted puede producir por procesos, producir por producto, producir por posición fija y producir por variaciones. ¿Me hago entender? A ver, denme un ejemplo, por favor, de la producción por proceso. A ver, producción por procesos. ¿Qué se puede producir por proceso? A ver, ¿quién me dice? Producción por procesos. ¿Aló? Profe, una pregunta, ¿eso hace alusión también a los sistemas de costeo? ¿Es algo parecido? Acuérdate una cosa, Profe, bien, pero es bien. que, perdón, pues un proceso podría ser la elaboración de unos zapatos, una chaqueta, porque interviene en la transformación de un material, de una materia prima, en un proceso, bien sea tecnológico, con mano de obra e infraestructura, para llegar a un producto final. Bien, bien. Sí, entonces, no estamos hablando de costos, estamos hablando de procesos, procesos de producción. O sea, producir un bien o un servicio para poder producir un bien o un servicio, tú lo puedes tomar a través de varios procesos. Por ejemplo, por proceso, primero se hace una cosa, después se hace otra, después se hace otra, después se hace otra, y esos cuatro cosas son 4 elementos, 4 procesos, 4 etapas para construir un producto, un bien, un servicio. Por producto, hay productos que se hacen de una. Por ejemplo, menciónenme un producto que se hace por etapas y un producto que se hace por producto. A ver, ¿quién me dice? Por etapas se puede, como el proceso de los zapatos, la fabricación de zapatos. Los zapatos se hacen, a ver, por producto o por procesos. Por procesos. Bien, bien. Bien, sí, los zapatos se hacen por procesos, pero no todos. Hay procesos que hay zapatos que se hacen por producto. Se hacen de una sola vez, ¿verdad? Profe, Pero por proceso podría ser el tema de tecnología, o sea, como el tema de, la creación el de tema- algún programa o de algo así de tecnología, porque tienen que haber muchos ingenieros o muchos estudios que tendría un proceso para llegar a un programa determinado o algo así. sí, los software se hacen por procesos. Los software. Por ejemplo, una botella de vidrio. ¿Por proceso o por producto? A ver, Proceso. ¿quién me dice? Bien, en este caso, la botella de vidrio se debe hacer. Dime. Bien, Proceso. una botella de vidrio se hace por procesos. Bien, ahora menciónenme, a ver, vamos a buscar, por ejemplo, a ver, ¿qué más? ¿Qué otra cosa podría hacer que se hace por proceso? Bien, de igual forma, decir una cosa, una botella de vidrio se hace por proceso cuando es industrializada, pero cuando una botella de vidrio se hace de manera artesanal, se hace por producto. ¿Por qué? Porque el artesano no tiene tiempos tiene un solo tiempo para elaborar la botella de manera artesanal, pero cuando se hace industrial, obviamente se hace a través de diferentes procesos. ¿Me hago entender? Bien. Por ejemplo, la mayoría de los automóviles, las motocicletas, los computadores,
los teléfonos, todo eso se hace por proceso. Bien, de igual forma, el proceso de producción debe ser óptimo y en cada proceso se debe aplicar el principio de la eficacia y la eficiencia. También se hace por producto, por posición fija y por variaciones. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta que por variaciones, no sé si todavía, pero la marca Nike tenía una franquicia que en China le hacían una parte, en India le hacían otra y luego lo llevaban a Estados Unidos y los armaban, ¿verdad? Esos son por procesos a través de variaciones. Bien, de igual forma, en el estudio técnico eso se debe tener en cuenta. Bien. Seleccionar la máquina y el equipo. Recuerde que este recurso es de suma importancia. Las máquinas, las herramientas, los equipos, instrumentos que usted va a necesitar dentro de su proceso productivo deben ser muy bien seleccionados. ¿Cuáles son esos criterios, al menos? Serían esos criterios para seleccionar una máquina? ¿Verdad? Un criterio para seleccionar una máquina es que sean económicos, que sean flexibles, elásticos, ¿verdad? Que haya disponibilidad para conseguir los repuestos. Se me daña una máquina y es mejor, bueno, se dañó un repuesto, hay que repararlo y entonces puede estar en dos dilemas. Uno, oye, qué difícil conseguirle los repuestos a esta máquina. O qué fácil, pero es mejor que sea fácil. Por eso, para seleccionar una máquina, un equipo, una herramienta, un instrumento de elaboración que influye dentro de mi proceso de producción, es la obtención de elementos de mantenimiento que sean fáciles. Disponibilidad de los insumos. Hombre, si yo voy a elaborar un producto o un servicio, es necesario que la materia prima para la elaboración de esos insumos haya disponibilidad. No es que se me acabó la materia prima y tengo que esperar cualquier cantidad de tiempo para que me lleguen los insumos, porque pierdo tiempo, pierdo proceso, pierdo plata. Bien. Y la mano de obra, disponibilidad de la mano de obra. Cuando yo estoy pensando en la elaboración de un producto o un servicio, es necesario que yo piense además en la mano de obra. Si la mano de obra es fácil o difícil de conseguir. Y el tipo de mano de obra, si la mano de obra es calificada, si tiene experiencia, si no tiene experiencia, si tiene conocimiento, si no tiene, etcétera. ¿Ok? Bien. Bien. A ver, necesito que me lea sobre los criterios. Esos criterios son 12 criterios relacionados con la selección de la máquina y el equipo. A ver, ¿quién me los lee, por favor? Léamelo. ¿Quién me lo lee, por favor? A ver, ¿quién me lo lee? Nadie. Selección de la maquinaria. Ok, adelante. Será necesario conocer del proveedor catálogos con información técnica completa a fin de estimar correctamente producciones horarias. Será importante conocer el precio de la maquinaria seleccionada y tecnologías alternativas. Conocer capacidad de producción horaria. Conocer dimensiones y características físicas y operativas de los equipos. Conocer características del material que deberán disponerse en las máquinas o equipos. Bien. Además, entonces fíjense lo importante que es esto. El estudio técnico, cuando se está
haciendo una propuesta de un proyecto, el estudio técnico busca seleccionar, establecer unos criterios para la selección de la maquinaria de equipo. No se le puede comprar a todo mundo y quien te vende, el proveedor, debe tener sus catálogos de la información técnica completa, ¿verdad? De la maquinaria, los equipos, las herramientas, los instrumentos. Los precios, muchas veces nosotros nos vamos mucho por lo barato, pero lo barato a veces sale caro, ¿verdad? Bien. En cuanto a maquinaria, hay que comprar, tener en cuenta la vida útil de utilización de las maquinarias y los equipos. Si compramos una maquinaria, hay que tener en cuenta qué cosa, que si se nos daña esta y no la podemos conseguir en el mercado, puede haber una alternativa de reemplazo, ¿verdad? La resistencia o la capacidad de producción que posee esa máquina. ¿Cuánto tiempo? ¿Verdad? Las dimensiones y las características físicas. Recuerden, esto va a estar muy ligado a qué. Esto va a estar ligado en gran manera a qué cosa. Al área de trabajo, el área de producción. Además, es necesario conocer las dimensiones, obviamente, de la maquinaria y el equipo para relacionarlo con el área de producción. De igual forma, es necesario conocer esas características del material con que están elaborados, ¿qué cosa? Nuestra maquinaria y equipo. A ver, es necesario conocer los costos de mantenimiento y de los repuestos que deben ser reemplazados o que van a reemplazar mi maquinaria, mi equipo. ¿Verdad? Bien. Bien, entonces, fíjense estos elementos que tienen que ver con la selección de la maquinaria. Evaluar el costo total de la instalación de los equipos, ¿verdad? Conocer la posibilidad y la disponibilidad local de repuestos para la maquinaria. Ya lo habíamos dicho antes. Hombre, si yo compro una maquinaria, obviamente esa maquinaria, yo debo estar seguro que si la maquinaria que yo compré para que contribuye al proceso de producción de mi bien o servicio, debo saber si esa maquinaria tiene repuestos, si son reemplazables o no lo son, y dónde los puedo conseguir en caso de que necesitase repuesto. Bien. Teniendo en cuenta eso, lo relacionado con la compra de la maquinaria, es necesario que lo relacione de manera directa con quién. Que yo lo relacione de manera directa con la capacidad de la planta. Es de suma importancia la capacidad de la planta. La capacidad de la planta, ¿verdad? Yo no puedo tener una planta pequeña y una maquinaria grande. ¿Por qué? Obviamente porque va a ser un tema contradictorio. Si yo tengo, por ejemplo, un hangar grandísimo, obviamente probablemente es porque las maquinarias que yo voy a tener van a ser inmensas y necesitan ese espacio. Entonces, la capacidad de la planta es de suma importancia, ¿verdad? El cálculo de la capacidad,
cálculo de la capacidad de la planta a partir de la máquina me permite a mí, ¿qué cosa? Determinar los cuellos de botella, o sea, los cuellos de botella que me pueden producir embotellamientos dentro de la misma planta. El coeficiente de eficiencia del proceso generalmente está definido por la máquina, ¿verdad? En este orden de ideas, se tiene en cuenta que si mi maquinaria puede trabajar de día, de noche, en la madrugada, en la tarde, en la mañana, etcétera. Bien. De acuerdo a eso, nos estamos hablando a la capacidad de la planta. Bien. Entonces, otro elemento que tiene que ver con la planta. Bueno, he hablado de la capacidad de la planta, ahora la distribución de la planta. Bien. Bajo ciertos principios y objetivos básicos de distribución de espacios en la planta, se considera que debe haber una integración total, debe haber una mínima, un mínimo espacio de recorrido, de distancia de recorrido. Eso significa que, por ejemplo, la planta nuestra y tengamos que hacer unos grandes recorridos para llegar a buscar la maquinaria lejos. Eso no lo contempla este principio de distribución de la planta. Debe haber una seguridad y bienestar para el trabajador, lo que está relacionado con la ergonometría del proyecto. Y las operaciones deben ser dentro de la planta, deben ser flexibles. No es que haya una rigidez, una complicación para que se elaboren las operaciones, que se compliquen el proceso. Ese principio está fuera. Bien. Una vez que se ha planteado esto de la distribución de la planta y la capacidad de la planta, entonces se establece un programa de producción. Alguien que me lea qué es un programa de producción, me lea la diapositiva que se está presentando en este momento. Adelante, a ver. Profe, se dejó de ver. Se dejó de ver la diapositiva, profe. Ok. Ahí. ¿Se ve? Sí. ¿Ahí se ve? Sí, señor. Adelante. Sí, señor. Adelante. ¿Quién me lee? A ver. A ver, ¿quién me lee? Por favor. Bueno, profe, lo voy a leer yo. Programa de producción. Determinada la capacidad de planta, deberá establecerse el programa de producción, que dependerá, entre otros aspectos, de la demanda del producto. El programa de producción deberá establecerse para un plazo medio de producción 5 a 6 años. No es recomendable que la capacidad de planta sea copada en los primeros años del proyecto a través del programa de producción. El programa de producción es una consecuencia del programa de ventas, afectado por la variación de los inventarios o de inventarios. Muy bien. ¿Qué nos dice esto? A ver. Que debe haber un programa de producción. No se produce de manera arbitraria. Uno, no se produce en serie. Se produce por pedidos, por necesidades de nuestros clientes. Para eso se establece un programa de producción, ¿verdad? De acuerdo a la necesidad de la demanda del producto. Ahora, pregunto,
Al establecer el programa de producción, ¿verdad? ¿Se produce a corto, a mediano o a largo plazo? A ver, ¿quién me dice? A ver, corto, mediano o largo plazo. Pues según lo que dice la diapositiva, mediano plazo, profe, ¿no? De 5 a 6 años. Ese es el mediano plazo. Fíjense una cosa. Los tiempos en una deuda son diferentes a los tiempos de producción de un producto o servicio. Los tiempos en una deuda, un año es corto plazo. De año y medio a 2 años es mediano plazo y ya 3 años es largo plazo en una deuda. Pero en este caso, la producción, si tenemos de 5 a 6 años para producir productos, es a mediano plazo, de 5 a 6 años. De acuerdo, entonces nos está diciendo que el programa de producción debe establecerse bajo un tiempo del mediano plazo. No es recomendable que la capacidad de la planta, ¿verdad? No es recomendable que la capacidad de la planta sea copada en los primeros años. O sea, ¿qué significa eso? Significa que la capacidad máxima de la planta se va a empezar a llenar ¿cuándo? A ver, a copar ¿cuándo? ¿A partir de cuándo? De los 5 y 6 años. Eso significa que entre los primeros 5 años la planta no va a trabajar va a trabajar bien, pero no va a copar su capacidad al 100%, sino en términos medianos. Bien. Ahora, recuerden, en el estudio de mercado se determinan el mercado cautivo y el mercado latente, ¿verdad? En el estudio de mercado, yo debo, con mi cliente o mi mercado cautivo, debo fidelizarlos para conocerles el comportamiento de ellos y las necesidades. Cuando el cliente esté pensando en cambiar el producto, yo de inmediato le tengo algo diferente. En mi producto les puedo salir adelante con una innovación, pero para mantener al cliente cautivo. Entonces, debo mejorar los canales de comunicación, de distribución con mi cliente, para que mi cliente tenga claridad y se dé cuenta que yo estoy adelantado y que yo le satisfago sus necesidades. Bien. A ver, alguien que me explique la diapositiva que se encuentra enfrente. A ver. La diapositiva que está enfrente. A ver. A ver. ¿Quién me explica la diapositiva de enfrente? ¿Nadie? Pues, profe, según lo que entiendo, muestra como los 3 procesos del producto y como las áreas que intervienen en cada proceso, es lo que logro Bien. así interpretar por encima. Bueno, bueno, mira, para la elaboración de un producto final, un subproducto o residuos o desechos, para que un producto final, cualquiera que sea un bien, un servicio, cualquiera que sea, ¿verdad? Un producto final pasa por 2 procesos fundamentales. ¿Cuáles son esos dos procesos fundamentales? El primero es el estado inicial y el proceso de transformación. Bueno, el estado inicial son las materias primas o los insumos o los suministros.
que son esos elementos que me van a dar, que me van que yo necesito. Pasa por el proceso productivo o proceso de transformación. Es un proceso y un proceso se titula, o es un conjunto de operaciones que se realizan, ¿verdad? Lo personal y la máquina, la maquinaria y la mano de obra, las herramientas, ¿verdad? Y los insumos o la materia prima pasan por un proceso para que se convierta en producto terminado. Por ejemplo, ¿cuáles son a ver, para hacer salsa de tomate, la salsa de tomate, un sachet de salsa de tomate, producto final? ¿Cuáles son los insumos o la materia prima o los suministros que yo necesito para hacer salsa de tomate? A ver. Los insumos. Los tomates, profe. El tomate, ¿qué más? Recuerden que el empaque. Bien, bien. Entonces, fíjate, el tomate, ¿verdad? La sal, el azúcar, el preservativo, eso, ¿verdad? ¿Cierto? Luego, la bolsa, donde se va a echar el empaque, ¿no? Bien, y luego, eso está distribuido, pero a través de un proceso, a través de diferentes operaciones. El personal utiliza la máquina, ¿verdad? La maquinaria para elaborar un sachet de salsa de tomate. Y así son todas las cosas. Si ustedes miran a su alrededor, la gran mayoría de cosas, por ejemplo, yo tengo aquí, ¿qué es esto? A ver. ¿Qué es esto? Una pera. Una pera. Cierto. Esta pera, para que sea pera, ¿verdad? Como tal, pasó por un proceso. Primero la matica, la plantica, la semilla, la planta, después y luego el árbol creció, produjo la pera, ¿verdad? Pero la pera no vino hasta mí, sino, no vino hasta mí, no vino hasta mí así, de manera espontánea, sino que yo la fui a buscar al supermarket, pero en el supermarket estuvo, sino que la sacaron de la ¿qué? De la plantación, la arrancaron del árbol, la recogieron, luego la llevaron a la planta, a la bodega, y luego de ahí la distribuyeron. Así son todas las cosas. Y ni ese ejemplo de la pera, porque la pera es algo natural, que esa pera no tiene transformación. Pero en el caso de los productos que tiene transformación, ¿verdad? En el caso del producto que tiene transformación, obviamente interviene una mano de obra y unas maquinarias que van a transformar la materia prima en producto terminado o servicio. ¿Ok? Entonces, el proceso productivo se tiene en cuenta eso. Cuando yo vaya a producir mi producto, a generar mi producto, mi bien o servicio, es necesario que yo, ¿verdad? Es necesario que yo tenga en cuenta el proceso productivo, determine mis materias primas, establezca un proceso de transformación para obtener un producto final. Bien. En ese orden de ideas se requieren de insumos. Permítanme, quería mostrarles cambiar de diapositivas. ¿Se ve? Sí, profe. ¿Aló? Bien. Dentro del proceso, el análisis técnico, hay que tener en cuenta el tamaño más conveniente de mi producto, la localización, ¿verdad? El modelo tecnológico administrativo del proceso. Yo estoy hablando del proceso productivo, pero
Recuerden que el proceso productivo está ligado al tipo de empresa o al modelo que yo elija para elaborar o estructurar mi producto. Bien, el tamaño de mi proyecto podrá ser grande, mediano o pequeño, de acuerdo a mi capacidad efectiva o a mi capacidad teórica. Bien, hay que recordar el nivel de utilización, la capacidad ociosa que puede tener la planta. Entonces, el diseño de mi planta va a estar dado de acuerdo a lo que yo considere como proyectista. Bien, ¿cómo se ve? A ver, ¿cómo se ve, por ejemplo, lo relacionado, cómo se vería la capacidad de la demanda de mi producto en un plano cartesiano? Entonces, si ustedes pueden mirar cómo se proyectaría, hay dos funciones. O sea, dos funciones para la producción y tener en cuenta la capacidad instalada de acuerdo a la demanda proyectada. Obviamente, acuérdese que usted va a producir de acuerdo a lo que sus posibles clientes les está pidiendo. Entonces, hay un modelo, este gráfico nos muestra un modelo de capacidad alta y un modelo de expansión escalonada. Entonces, alta capacidad y expansión escalonada. Y aquí vemos los dos. Les pregunto, ¿cuál de los dos le parece mejor para un proyecto? Este modelo de alta capacidad o modelo de expansión escalonada. ¿Cuál de los dos? A ver. A ver. A ver. Miren el módulo, a ver. Profesor, pues a mí me parece que la mejor capacidad para producir es la escalonada, porque no se pierde, por ejemplo, espacio, ¿cierto? O sea, deja de haber en la escalonada, se va llevando como se va produciendo, se va vendiendo, por ejemplo. Y eso mismo se proyecta, mientras que en la otra proyección usted tiene mucho espacio ocioso, o sea que no lo está usando. Y por lo tanto eso lo puede hacer incurrir en mayores gastos. Entonces yo pienso que la escalonada, conforme se vaya produciendo, se va vendiendo y así mismo. Ok, muy buena opinión. Muy bien. Otra opinión, a ver. Quiero escuchar otra opinión. Están como muy parcos hoy. Muy callados. ¿Por qué? Bien. De igual forma, miren, jóvenes, es necesario que nosotros como proyectistas tengamos en cuenta que para producir en un determinado número de unidades por años, ¿cierto? Debemos tener en claro la demanda, ¿ya? La demanda del producto es lo que nos conduce a establecer un modelo de alta capacidad o un modelo escalonado. No obstante, obviamente es necesario hacer el ensayo
con los dos para ver cuál es la mejor, la opción o el modelo a elegir que se adapta y mejor a la necesidad que tienen mis clientes. ¿Ok? Que la necesidad que tienen mis clientes. Bien. En ese orden de ideas, jóvenes, entonces, existen unos requerimientos de insumos, servicios y mano de obra. Esos tres elementos para establecer ¿cómo se llama? Los requerimientos, lo que yo necesito para la elaboración de mi producto. Hay un aspecto fundamental dentro de esto del estudio técnico. ¿Y cuál es? Es las características físicas, tangibles de mi producto. Para yo elaborar un producto, un bien, un servicio, ¿verdad? Para yo elaborar un bien, un servicio, un producto, debo saber cuáles son las características técnicas, las características físicas, la forma, el tamaño, la dimensión de mi proyecto. Básicamente se hace referencia a la infraestructura necesaria, ¿verdad? Y los futuros, las futuras ampliaciones que yo puedo establecer o las adecuaciones que yo puedo hacer que yo puedo aplicarle a la planta donde pienso producir. Ahora, es sumamente importante que yo tenga en cuenta si donde yo voy a construir, ampliar, si donde yo voy a hacer adecuaciones de las instalaciones en la planta, por ejemplo, si es pertinente hacerlo o puedo hacerlo o no puedo hacerlo. Porque me podría estar incurriendo en errores procedimentales o metiéndome en problemas por algún motivo. Por ejemplo, en el caso de Cartagena, ¿verdad? Las casas que están dentro del terreno de la ciudad amurallada pueden cambiarse por dentro, pero por la fachada no se cambia. Entonces yo tengo que tener en cuenta si yo voy a hacer una instalación, unas adecuaciones pertinentes, adecuaciones físicas en mi planta, yo tengo que mirar a ver si yo puedo hacerlo y cómo lo hago, porque podría estar incurriendo en errores procedimentales. Bien, es necesario tener en cuenta la correcta disposición de la planta en función del flujo y el volumen de producción. Eso es directamente proporcional. La capacidad de la planta está ligada directamente a mi producción. Una cosa es consecuencial con la otra. Bien, en esta gráfica podemos ver los y conflictos entre objetivos de conducción operativa de producción. Es claro que una poca inversión de capital, ¿verdad? Me va a permitir a mí, me va a limitar con tiempos cortos en el proceso de transformación. Aunque yo podría tener un gran aprovechamiento de los recursos en la poca inversión. ¿Por qué? Poca inversión, poca transformación. Y cuando se hace inversiones pequeñas, el capital es más rápido
más rápido el capital es más rápido para ser recuperado. Entonces, jóvenes, en este orden de ideas es claro y debe tenerse en cuenta que el estudio técnico es fundamental en el proyecto de inversión. El estudio técnico nos va a dar, nos va a conducir a un estudio de factibilidad. Nos va a decir si el negocio es bueno o es malo, si es factible o no. Y también nos va a decir qué tanta factibilidad existe para ponerlo en marcha o no. Bien, preguntas, dudas, inquietudes. A ver. Preguntas, dudas, Profe, No, profe, está claro, inquietudes. para mí está claro todo. más que dudas, inquietudes, qué pena, profe, no hay. Pero usted es tan amable, lo que pasa es que el día de hoy mi internet ha estado súper malo, me ha sacado como ya unas 15 veces y la verdad se escucha entrecortado. ¿Su merced me puede hacer el favor de compartir la grabación? Sí, sí, claro, claro, perfecto, sí, yo te la comparto, no hay problema. Está. Bueno, les cuento una cosa, que en el día de ayer a mí me sacó de una clase, me sacó de una clase y después me sacó otra vez, me sacó como 3 veces, tuve que reiniciar el computador, bueno, etcétera. Eso fue un lío ayer, pero aunque hoy estamos como bien, pero sí hay lugares aquí en Bogotá que se está complicando el internet. Bien, Profe, una pregunta. permítame, pregúntame. ¿Su merced nos puede compartir las diapositivas que proyecta? Sí, señorita, yo se lo comparto, no hay problema. Gracias, profe. ¿No? Vale, vale, perfecto. Bien, voy a colocarles un video. Sabes que a mí me gustan muchísimo los videos, puesto que los videos nos ayudan muchísimo ¿a qué? A afianzar, son ayuda audio y están sintéticos. Se los voy a colocar un video. Profe, profe, perdón, su merced nos va a compartir al correo o al aula. ¿Vale? ¿Aló? ¿Aló? Profe, es que se escucha entrecortado. Digo que lo voy a colocar en el aula. ¿Vale? Se lo escucho, profe. ¿Sí? Ok, ok. Bueno, profe. Una, Nos está escuchando, profe. Profe, no se escucha. Yo creo que sería mejor que nos compartiera el link y nos diera el tiempo que dura el video para escucharlo, si le parece.
Ahí está el link del video. Sí, ahí en el chat está el link del video. Sí, ¿Ok? profe. Bien. Profe, a mí no me sale nada. Ahí está el link del video. Bien. El estudio técnico tiene muchísimas cosas. Muchísimas. Imagínate. Muchísimas cosas. Eso es bastante. Más sin embargo, es necesario que nosotros, por lo menos, estructuremos los elementos principales de un proyecto, de un estudio técnico. Por lo menos, bien. En un estudio técnico, está dado por etapas, así, de la siguiente manera, por lo menos. Bien. ¿Sí se ve ahí? ¿Aló? Sí, se profe. ve? Bueno, bien. Entonces, el estudio técnico, por lo menos fíjense que este mapa mental nos ayuda mucho. Profe, yo no veo nada. Ahí, ¿lo ven ahí? ¿Lo ven ahí? Sí. Sí, profe, ahí se está viendo. Sí, pero Bien. muy Bueno, de pequeño, pronto mis profe. compañeras sí, profe, pero a mí no me sale. Bien, el estudio técnico, primeramente, nos va a establecer un sistema de control. ¿Control de qué? Del diseño del proyecto, del sistema y del subsistema del proyecto, a manera de sistema. Obviamente, recuerden que un sistema es el conjunto de elementos que tiene, donde sus elementos tienen estrecha relación. En ese sistema de control que se establece en el estudio técnico, se mira o tiene en cuenta la calidad del producto del servicio a qué, a establecer. En el estudio del proyecto, necesariamente se tiene en cuenta el tamaño de la planta. El tamaño de la planta va a estar directamente relacionado con la demanda o la cantidad de clientes que nosotros podríamos tener. Obviamente que esa planta estará basada bajo unos principios de tecnología. Cuando hablamos de tecnología nos estamos refiriendo a los servicios tecnológicos o los elementos tecnológicos que podría tener nuestra planta. En el caso de equipos, software, hardware, cámaras de video, infraestructura tecnológica, técnica, etc. Al tener en cuenta el tamaño del mercado, se tiene en cuenta primeramente el cliente en el mercado. El cliente en el mercado tiene un comportamiento determinado. El cliente en el mercado se comporta como se comporta, pero no sabemos nosotros cómo se hace. Es necesario hacer unos diagnósticos o rastreos que nos permitan con la tecnología determinar la demanda o las necesidades que tiene nuestra demanda para establecer la planta, el tamaño de la planta. En el estudio técnico se tiene en cuenta también en tercera medida el proceso productivo. ¿Cuál va a ser el proceso óptimo que yo voy a tener para producir mi bien o servicio?
es necesario que yo tenga en cuenta la materia prima, los insumos, ¿verdad? Los recursos que yo necesito, el diseño del proceso productivo. Yo tengo que tener un diseño del proceso productivo que sea efectivo, que sea eficiente y que se adapte a las condiciones reales de la producción de mi servicio. Obviamente, dentro del proceso productivo se tiene en cuenta el proceso o la etapa, el proceso o la etapa del mismo proceso como tal, para llevar a cabo el producto terminado, ¿verdad? ¿Cómo lo llevo? ¿De qué manera lo llevo? Si mi proceso productivo es conveniente, se ajusta, ¿verdad?, a la elaboración de mi producto y ese producto va a satisfacer la necesidad de mi cliente. En cuarto puesto tenemos la distribución del producto. La distribución. ¿Cuál es el canal de distribución que yo voy a utilizar, que yo voy a tener para colocar, para distribuir, para llevar a las manos del cliente mi producto? ¿Verdad? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿A través de qué? En quinta posición, la organización de los recursos humanos. A ver, ¿cuál es el modelo más eficiente? ¿Cuál es el modelo más adaptable a mi proyecto? ¿Verdad? ¿Cuál es el modelo que yo debo utilizar para organizar mi equipo de trabajo o mis equipos de trabajo? ¿Verdad? ¿Cómo organizo yo a mis trabajadores para que se adapten al proceso productivo o construyamos un proceso productivo eficiente y eficaz que conduzca al logro del objetivo propuesto de acuerdo a la necesidad del cliente? Sexto, ¿verdad? ¿Cuáles son las máquinas, los equipos, las herramientas, los instrumentos de elaboración de elaboración de mi producto, del proceso, que van a intervenir en mi proceso productivo? Me pregunto, ¿las máquinas van a tener mantenimiento? ¿Cada cuánto se le va a hacer mantenimiento? ¿Qué tipo de mantenimiento se le va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Cuando hablo de qué tipo de mantenimiento se le va a hacer, me estoy refiriendo si es un mantenimiento preventivo o un mantenimiento correctivo, ¿verdad? Bien. A ver, ¿cuál es el sistema operacional para el control de las máquinas? Para que no me vayan a salir, en un momento dado me vayan a salir, me vayan a sacar la mano y entonces se me pare la producción. Entonces, debe haber, ¿qué cosa? Un control mensual de las máquinas, de los equipos. Yo debo mensualmente controlarlos, pero la pregunta es, ¿cuál es ese método que tú vas a utilizar para controlar la maquinaria? Séptimo, ¿cómo vas a distribuir las diferentes áreas de la planta? ¿Verdad? Teniendo en cuenta que la distribución de la planta está en función o en base de la localización y que van a haber áreas, ¿verdad? Van a haber áreas, ¿cierto? Áreas y van a haber subtemas. Bien. Bien, la distribución de los procesos. Recuerden cuántos tipos de distribución de procesos vimos. A ver, ¿quién me dice? La distribución de los procesos, ¿cuáles son? A ver. 4. ¿Cuáles son? El de producto, el de procesos, el de... Ay, me olvidó el otro. Uno más. Ay, el de Posición fija y variaciones.
Muy bien. Sí, señor, así es. Bien, entonces aquí lo tenemos, ¿verdad? La distribución por proceso, por ejemplo, que es la que más se elige cuando se va a elaborar un producto o un servicio, distribución por proceso, ¿verdad? Si vamos a elaborar, esa es la más efectiva y la más utilizada, obviamente porque te va a asegurar, en cada proceso hay un control de calidad y hasta que no se cumpla ese control de calidad, no se aplique y no se cumpla y se ejecuta, no pasa al otro proceso y así sucesivamente. Bien, ¿cuál va a ser el costo de los suministros? Si los costos van a ser indirectos, los insumos van a ser materia prima directa o costos directos o indirectos. Tenemos que ver, establecer cuáles son los costos de la materia prima. Entonces, recordemos que como contadores tenemos que, cuando hablamos de costo, estamos hablando de tres elementos: material directo, mano de obra directa y costo indirecto de fabricación. ¿Cierto? El material directo es la materia prima, los insumos. La mano de obra directa es la que está trabajando la que está directamente relacionada con el proceso de producción, y los costos indirectos de fabricación son todos aquellos elementos que son todos aquellos elementos que no hacen parte ni la mano de obra directa ni el material directo. Bien. Y por último, tenemos la localización. La localización es sumamente importante. La localización de tu planta, de tu proyecto, debe estar tan bien ubicado que tú que la materia prima te pueda llegar a la planta. La mano de obra te pueda llegar a la planta. Que las materias primas indirectas puedan llegar a la planta. Y que, que haya una capacidad en el producto. O sea, entonces es fundamental dónde te localizas. La localización del proyecto, ¿verdad? La localización del proyecto es fundamental para muchos sectores en común relacionados conmigo, con mi proyecto. ¿Cuáles? Clientes, proveedores, los mismos dueños, ¿verdad? La localización de la ubicación, donde va a estar ubicado mi planta, donde va a estar el proceso productivo, donde se va a desarrollar el proceso productivo, debe estar localizada una localización estratégica, que todo mundo tenga acceso, ¿ya? Que todo mundo tenga acceso y que todo mundo pueda localizar mi proyecto. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. A ver, aquí yo tengo a Map aquí. Bien, yo vivo aquí. Fíjense dónde vivo yo. Yo vivo aquí. No, no, aquí no vivo yo. Yo vivo ¿en qué? Fíjate dónde vivo. Acá en este punto. ¿Verdad? Fíjate, en este punto vivo yo. No, aquí no vivo yo.
Bueno, digamos que yo vivo aquí. Entonces, fíjate, yo le coloqué aquí Casablanca Kennedy, ¿verdad? Casablanca Kennedy, y de inmediato le puse Facatativá y de inmediato, ¿qué pasó? Me tuve acceso. Si yo quiero ir aquí, a Casablanca, si yo voy a ir a Casablanca, ¿verdad? Digamos que yo vivo aquí. Por ejemplo, ¿no? Fíjate qué fácil podría ser, fácil sería llegar, rapidito, ¿no? Por ejemplo. Entonces, de igual forma, mira, aquí tengo, por ejemplo, como si me voy a pie, si me voy en carro, etcétera, ¿dónde estaría ubicado? Bien, de igual forma, jóvenes, mi proyecto debe estar bien ubicado de manera estratégica. De manera estratégica. Que mi planta tenga acceso a clientes, a proveedores, esté bien ubicado, ¿ya? Y eso lo hace ¿quién? El estudio técnico. Preguntas, dudas e inquietudes. Preguntas, dudas e inquietudes. A ver. No, profesor, yo no tengo nada de dudas, está claro. Bien. Entonces vamos a colocarle la fecha de la entrega de la tercera actividad. ¿Ok? ¿Ok? Bien. Sí, profe. Noviembre, ¿verdad? Noviembre, ya esto se acabó. Sí, porque ya octubre es el año que viene. Bien, entonces hoy es 31, ¿verdad? 31 de octubre. Entonces vamos a ponerla desde 31 de octubre Profe, hasta, ¿cuándo es la fecha de entrega? Dijimos que era cuándo. Los jueves, profe. Los Jueves a jueves. medianoche, profe. Sí, señorita. Jueves. Ahora ustedes me dicen, a ver. Jueves, ¿qué? ¿Qué día es el jueves? hablando- Jueves 5. Cinco, profe. Pero que sea entonces para entrega por noche, por favor. Oye, pero si ustedes tienen 5 días, es lo que yo digo. Ustedes tienen 5 días para hacer el trabajo. Mire, lo estoy abriendo desde ¿qué? Desde el 31 de octubre, ¿verdad? Desde el 31 de octubre al 5 de noviembre. Mírenlo, a ver, espérense una vez, todavía no.
Bien, miren a ver. Ya pueden mirar a ver cómo queda. A ver, miren a ver cómo queda. Sí, profe, ahí sí queda bien. ¿Sí o no? Está bien. Profe, esta sí. Está correcto, ¿Cómo? profesor. Está bien. Vale, Está bien. bien. Listo. Tienen 5 días para que no le acepto a nadie que me la mande al correo, que ya eso está listo. Tienen 5 días para hacerlo. Profe, No tengo dejen una la... pregunta. Pregúntame, Diana. En la tarea, en la actividad pasada, pues como ya era en grupos, nosotros le enviamos la información de la conformación de los grupos al correo y se subió en grupos, o sea, una persona del grupo la subió. ¿Había que enviarla de manera individual o era así, puesto que ya no aparecen aún los grupos conformados en el aula? Ya, listo. Ya si la subieron en grupo no hay problema. Listo, profe, muchas gracias. Ok. Profe, una pregunta. Pregúntame. ¿La actividad también es en grupo o esa es individual? Porque pues como es la continuidad de la anterior actividad. Bueno, vamos a leer la actividad. ¿Ok? Vamos a leer la actividad para ver qué nos dice. Dice, esta actividad se debe entregar de manera colectiva en los grupos que conformamos para realizar la formulación y evaluación del proyecto. ¿Ok? Sí, señor. Ya, listo. Está Otra claro. pregunta. Sí, eso está claro. Ahí está todo, ¿vale? Ok, hijos. Sí, profe, gracias. Ok, para eso estamos. Pregunten o callen para siempre. Profe, una preguntita. En cuanto a Pregúntame. esta actividad, nosotros, como es un proyecto, podemos seguir en la continuación de nuestro proyecto con lo que nos pide la actividad o tiene que ser por separado. Niño, yo te doy una recomendación. Si tú inicias, recuerden que yo la primera clase le dije, le hice una propuesta. Piensen en una idea de negocio. Unos dijeron outsourcing de contabilidad, otros dijeron esto y esto. Esa era la idea para que usted tenga y escoja su proyecto. Ya, bueno, la idea. En este tipo de actividades, lo más recomendable es que usted siga la línea. Pero si usted hace un estudio de mercado de un producto, hace un estudio, un análisis técnico de otro, y así sucesivamente, dígame usted si usted aprende, pero es mejor, aprende más y mejor si usted se toma toda la tarea de seguir hacer las diferentes tareas con un mismo producto o un mismo servicio. ¿Ok? Vale, profe, gracias. Bien. Otra preguntita. Si no hay más preguntas, entonces le decimos, Señor, en tus manos colocamos esta clase que termina y la otra que llega. Gracias, profe, que esté muy bien. Todo muy Gracias. claro, muy amable. Hasta luego, que estén bien. Cuídense. Gracias, profe. Chao. Feliz semana. Feliz semana. Gracias a todos. Los quiero mucho, vale. Gracias, profe. Dios lo Profe, una bendiga. pregunta. Cuídense mucho. Bien.